Bienvenidos a la tercera unidad de Finanzas Públicas, del programa de Maestría en Administración Pública y Gobierno Digital. Teoría del federalismo fiscal. El federalismo implica coordinación entre distintos niveles de gobierno para cumplir funciones económicas como estabilización, distribución y asignación eficiente de recursos. En este contexto, el federalismo fiscal se refiere a cómo se reparten entre los órdenes de gobierno las responsabilidades de recaudación de impuestos y gasto público. Existen dos generaciones de estudios sobre federalismo fiscal. La primera generación, representada por autores como Musgrave, Thibault y Oates, se enfoca en esquemas de descentralización y transferencias con criterios normativos de equidad y eficiencia, bajo la idea de un planificador central benevolente. La segunda generación analiza los costos y beneficios de la descentralización desde una perspectiva más realista, considerando incentivos, equilibrios políticos e instituciones. Para que el federalismo fiscal funcione adecuadamente, según Hernández y Chávez, deben cumplirse tres condiciones: una clara asignación de competencias, eficiencia recaudatoria mediante un buen diseño tributario, y correspondencia fiscal en la distribución del gasto. Uno de los principales argumentos a favor de la descentralización es que los gobiernos locales conocen mejor las necesidades de los ciudadanos, lo que permitiría una asignación más eficiente de los bienes públicos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces los gobiernos subnacionales dependen financieramente del nivel central, lo que debilita su autonomía y genera desequilibrios. Además, la descentralización ha producido problemas como el endeudamiento excesivo de los gobiernos locales, afectando la provisión de bienes públicos. Por ello, es necesario diseñar instituciones que aseguren un equilibrio entre niveles de gobierno y regulen la asignación de recursos en ambos sentidos. Transferencias federales y relaciones interjurisdiccionales. En una federación, las atribuciones y potestades tributarias del gobierno central, los estados y los municipios están establecidas en el marco normativo y en las leyes de coordinación fiscal. Sin embargo, las funciones que cada orden de gobierno debe desempeñar no siempre se corresponden con su capacidad para recaudar recursos propios. Por ello, se diseñan mecanismos de transferencias intergubernamentales que permiten a los distintos niveles de gobierno financiar sus políticas y programas. Cuando un orden de gobierno puede cubrir sus necesidades de gasto con ingresos propios, se habla de una correspondencia fiscal. Las transferencias intergubernamentales son recursos que un nivel de gobierno transfiere a otro para financiar sus necesidades de gasto. Estas transferencias cumplen dos funciones fundamentales: fortalecer el equilibrio vertical, al reducir la brecha entre ingresos propios y necesidades de gasto de un gobierno, y fortalecer el equilibrio horizontal, al reducir desigualdades entre gobiernos del mismo nivel. Estas transferencias pueden fluir en ambas direcciones, del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, como en países centralizados, o en sentido contrario, en sistemas confederados o muy descentralizados donde los gobiernos locales recaudan los impuestos principales. En el caso de México, las transferencias intergubernamentales han tenido un peso significativo en el gasto público. En 2009 representaron alrededor de una tercera parte del gasto nacional y en 2017 alcanzaron el 34.4%. Esta alta proporción refleja la dependencia financiera de muchos gobiernos subnacionales respecto al gobierno federal. La definición de los montos y mecanismos de transferencia no solo determina la capacidad de los gobiernos para cumplir sus funciones, sino que también plantea dilemas relacionados con la equidad, la eficiencia y la justicia distributiva. Surgen entonces preguntas como: ¿deben distribuirse los recursos de manera igualitaria o en función de necesidades y esfuerzos recaudatorios? El INAFED ha identificado varios criterios para establecer mecanismos de distribución de las transferencias. Entre ellos están los criterios resarcitorios, que premian el esfuerzo recaudatorio o el dinamismo económico; los criterios distributivos, que consideran el tamaño de la población o del territorio; y los criterios compensatorios, que buscan reducir desigualdades derivadas de la pobreza o el rezago. También se aplican criterios históricos, que aseguran a los gobiernos al menos los recursos recibidos anteriormente; criterios de incentivos, que premian el cumplimiento de metas programáticas; y el criterio equitativo, que distribuye recursos de forma igualitaria. Estos enfoques permiten adaptar las transferencias a realidades diversas, aunque cada uno implica distintos efectos y tensiones entre equidad y eficiencia. Principales transferencias federales a entidades federativas y municipios. Ramo 28. Participaciones. Las participaciones forman parte del gasto no programable del presupuesto de egresos de la Federación, PEF. Las participaciones a entidades federativas y municipios presupuestadas representan una estimación,
pues su efectiva transferencia depende del comportamiento de la recaudación federal participable, es decir, el total de impuestos federales que son susceptibles de participación a entidades y municipios. De acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal para el cálculo de las participaciones a entidades federativas, estas se distribuyen con base en criterios inerciales, resarcitorios, específicamente por esfuerzo recaudatorio, cobro de derechos y crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto de la entidad en cuestión, y equitativos. Para el caso de los municipios, la distribución se realiza con base en criterios inerciales, ejercicio fiscal previo, territoriales, exclusivamente para municipios fronterizos o colindantes con litorales, cuyas entidades firmen convenios con la Federación para el control ilegal de mercancías, resarcitorios, esfuerzo recaudatorio y cobro de derechos de agua. Por otro lado, destaca que 1% de la recaudación federal participable se transfiere a municipios mediante el Fondo de Fomento Municipal. Ramo 33. Aportaciones. Las aportaciones forman parte del gasto programable del PEF. A diferencia de las participaciones, estas representan una asignación programada para consecución y cumplimiento de ciertos objetivos, por lo que deben efectuarse con independencia del comportamiento de la recaudación federal participable o cualquier otra variable. Son fondos que regularmente son transferidos a las haciendas públicas de las entidades federativas y en casos específicos a municipios. Desafíos del federalismo mexicano. En una federación, las atribuciones para recaudar impuestos y ejercer el gasto público están distribuidas entre el gobierno central, los estados y los municipios, según el marco normativo y las leyes de coordinación fiscal. Sin embargo, esta distribución no siempre se alinea con la capacidad real de recaudación de cada nivel de gobierno, por lo que se implementan transferencias intergubernamentales que permiten equilibrar las responsabilidades de gasto con los recursos disponibles. Estas transferencias buscan reducir desigualdades verticales, entre niveles de gobierno, y horizontales, entre gobiernos del mismo nivel, y su diseño impacta en la justicia, eficiencia y equidad del sistema fiscal. En México, estas transferencias han representado una parte importante del gasto público, reflejando la fuerte dependencia de los gobiernos subnacionales respecto al federal. Para distribuir estas transferencias, se aplican distintos criterios. Los resarcitorios premian el esfuerzo recaudatorio, los distributivos toman en cuenta población o territorio, los compensatorios buscan corregir desigualdades sociales y económicas, los históricos garantizan recursos similares a los de años anteriores, los de incentivos premian el cumplimiento de metas, y el criterio equitativo reparte los recursos por igual. Cada enfoque responde a distintas prioridades y genera efectos diferenciados en el desarrollo regional, por lo que su adecuada aplicación es clave para un federalismo fiscal eficiente y justo. Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal, los principales objetivos y propósitos de dicha ley son los siguientes. Coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales. Establecer la participación que corresponde a las haciendas públicas locales, estados y municipios, en los ingresos federales. Distribuir entre las entidades federativas y municipios las participaciones derivadas de los ingresos federales. Fijar reglas de colaboración administrativa entre las autoridades fiscales de los distintos niveles de gobierno. Constituir organismos en materia de coordinación fiscal. Establecer las bases de organización y funcionamiento de esos organismos. Garantizar que la información financiera relacionada con la coordinación fiscal sea regida por los principios de transparencia y contabilidad gubernamental, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Distribución de recursos entre las entidades federativas y municipios. Artículo 1. Para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones. Este artículo establece el objetivo general de repartir los ingresos federales entre entidades federativas y municipios. Artículo 2. Sobre el Fondo General de Participaciones. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio. El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente. Se utiliza una fórmula que considera participación histórica, por ejemplo, la del año 2007, crecimiento del fondo, Producto Interno Bruto estatal, recaudación de impuestos y derechos locales, información de población. Artículo 2a. En el rendimiento de las contribuciones, participarán los municipios, en la forma siguiente. 0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales, siempre que la entidad federativa celebre convenio con la Federación.
Este artículo establece condiciones específicas para ciertos municipios, principalmente fronterizos o costeros. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar el monto estimado que recibirá cada entidad federativa del Fondo General y del Fondo de Fomento Municipal. Este párrafo asegura la transparencia en la distribución de los recursos y da certeza a los estados y municipios sobre lo que les corresponde. Artículo 6. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado. La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los estados, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que el Estado las reciba. Este artículo garantiza un mínimo del 20% de las participaciones estatales para los municipios y establece un plazo para la transferencia desde el Estado. Artículo 4 y 4a. Se mencionan otros fondos como Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que del fondo corresponda a las entidades.